Buenas noches, hermanos. Hoy día, miércoles 11 de septiembre, vamos con la meditación de la palabra que está en Mateo 5:4. 5:4. ¿Ya? Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tú nos muestres, Señor, quiénes son los bienaventurados, quiénes son los que lloran y quiénes recibirán consolación, Señor. Te pedimos que tú nos guíes, Señor, a toda verdad y toda justicia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a proyectar aquí en la ventana, vamos a proyectar el texto. Ahí está, miren. Es súper corto, 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. ¿Cuántas bienaventuranzas son, queridos amados? 10, 11. Son 8. 11, uno dice 8, 11. 9. Me parece que son como... 9 digo yo. Sí, veamos, porque yo lo estaba mirando. Uy, perdí acá. ¿No? ¿Dónde está? 11 estoy leyendo 11 yo acá. Ya. 11 menos 2. Son 9. 11 menos 2. Son 9. Son 9. Sí. Ahí está. Sácalo nomás, sácalo. 9. 9. 9. Detener presentación. A ver. Bien. Miren, le voy a contar una cosita. Me llamó mucho la atención, estaba pensando en la felicidad y justo hoy día en el devocional encontré lo contrario de la felicidad, pues, el llanto. Y dije, Señor, ¿qué me estás tratando de decir con esto? Porque yo decía, voy a pensar algo sobre la felicidad para los hermanos, para que sean felices, pues, para que busquen la felicidad, para que el Señor los lleve a buscar la felicidad, y me salió el bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Gloria a Dios. Sí, ríanse nomás, porque decía yo, ¿y por qué me sale esto, Señor? Y miren, esta es la segunda de las 8 bienaventuranzas, son 8, no son 9, son 8. Sí, esta es la segunda de las 8 bienaventuranzas que nuestro Señor enseñó a sus discípulos en el conocido Sermón del Monte, ya que la palabra bienaventurado significa dichoso y feliz. Bendito. Es importante, sí, bienaventurado, dichoso, feliz. Es importante establecer que las bienaventuranzas nos presentan un marcado contraste de la felicidad. O sea, ¿cómo puede alguien estar llorando y ser feliz, bienaventurado, dichoso? Entonces uno dice, pero ¿cómo esto dice una cosa? Feliz el que llora. ¿Me comprenden? Entonces es como esto en literatura se le llama antítesis. O sea, es todo lo contrario a lo que yo estoy diciendo. Es como decir, el agua mojada, el desierto mojado, el agua seca, ¿me entiendes? Son cosas contradictorias. Y en este caso, el Señor dice, dichosos, bienaventurados, felices los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Como asimismo dice acá, es el otro aspecto a considerar en el estudio de la bienaventuranza, que nos presenta la diferencia entre un cristiano y un incrédulo. Para un cristiano y un incrédulo, el que llora, el llanto es distinto. El llanto es distinto. Ahora bien, dice acá, para entender la segunda bienaventuranza debemos comenzar describiendo quiénes son los que lloran. Es importante que tenemos que rescatar algunas cosas. La idea de acerca de los que lloran. Los bienaventurados que lloran no son los incrédulos que sufren cuando pierden o fracasan en alguna cosa. ¿Queda claro eso? O sea, acá no están hablando de incrédulos. Los hombres en el mundo que lamentan sus desgracias. Me dejó mi polola, se acabó mi matrimonio, se me murió un perro, no sé, pues eso no tiene nada que ver, ¿me entienden?
Y tampoco se refiere a los cristianos que sufren a causa de la obediencia y de la justicia, porque de eso más abajo en Mateo 5:10 habla de ello. Entonces no tiene que ver con sufrir por la justicia o por la Biblia o por tus creencias. Entonces yo les pregunto hoy día, ¿quiénes son los bienaventurados que lloran? Nosotros. Sí, puede ser. Dice, para entenderlo mejor debemos mirar el contexto según la línea de lo que nos está hablando Jesús y lo que ha venido hablando en los versos anteriores. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, es el que está antes, el 5:3. Estos son todos aquellos que entienden su miseria espiritual. No estamos hablando de la pobreza, ¿cómo se llama? La pobreza económica, sino que estamos hablando de la pobreza espiritual. Si yo reconozco que no soy nada delante del Señor, ¿se acuerdan que hablábamos de la gracia el domingo? Y una de las cosas era que uno no tiene ninguna gracia ante el Señor, que uno tendría que estar muerto. Hablábamos de la depravación total del ser humano, ¿se acuerdan que explicábamos eso? Eso. El bienaventurado, los pobres de espíritu, o sea, los que saben que son depravados espiritualmente, que no tienen ninguna acepción del Señor. ¿Me comprenden? ¿Me siguen, no es cierto? Y después sigue, entonces, si se trata de pobreza espiritual, se sigue que llorar en el verso 4 es un llorar espiritual y moral. Por lo tanto, los que lloran son los mismos que han reconocido que están en bancarrota espiritual y en ruina, que son depravados, que decía yo. Yo les mandé la prédica para que ustedes más o menos, los que les gusta intrusean, ¿ya? Y por esto lamentan su condición y se entristecen por su maldad y lloran por su pecado. El versículo, vamos a seguir, miris. Por eso en los días de Joel dice, cuando Israel se había acomodado a la inmundicia y deleitándose en su maldad y en su gozo y su pecado, el mismo profeta dijo al pueblo, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento, rasgad vuestros corazones y vuestros vestidos. Esto está en Joel 12:13. Los hombres lloramos cuando nos fallan, cuando nos falla la familia, sufrimos, cuando todo nos sale mal y llegan los problemas. Pero, ¿cuánto lloramos por nuestro pecado? ¿Cuánto lamentamos nuestra maldad? Un ejemplo súper bueno, lo tengo acá para que lo leamos, el Salmo 51. Es un ejemplo elocuente de la bienaventuranza, bienaventurados los que lloran. David lloró amargamente. El rey David había adulterado con Betsabé y para encubrir su pecado, para arreglarla, mandó a matar al esposo de la Betsabé. Y también después tuvo un hijo con Betsabé que había concedido, que falleció como castigo divino. Y en esa circunstancia el rey David escribe este salmo. Se los leo un poquitito, es hermoso, hermoso, hermoso. Está en nuestra liturgia, queridos. Y dice así, miren qué lindo, dice... ¿Qué salmo es, perdón? 51, Eugenia. Pero si quieren lo proyecto para que lo vayan leyendo. Lo busco. O lo busca ya. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve.
hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios mío, de mi salvación, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quiero sacrificio que yo lo daría. No quiero holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión y edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrenda del todo quemada. Entonces ofreceré becerros sobre tu altar. Pero mientras tanto dice ahí que Dios no quiere sacrificio, quiere mejor un corazón contrito y humillado. ¿Se dan cuenta qué hermoso eso? Y habla de la profunda tristeza de David, pero una tristeza del corazón que reconoce el pecado. No obstante, antes de verlo como algo negativo, esta tristeza es necesaria y provechosa para el hombre, porque ella nos conduce al arrepentimiento. El apóstol Pablo decía en 2 Corintios 7:10, decía, la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Se dan cuenta que son dos tristezas distintas? Y que esta no se refiere a la tristeza del mundo, sino que es la tristeza del corazón contrito y humillado y del espíritu que sabe que es pobre. En contraste podemos notar a Judas y Pedro. Los dos pecaron ante el Señor. Judas, ¿qué hizo Judas? Sintió remordimiento. ¿Y qué hizo después? Se suicidó. No pudo en su propio. Pero Pedro se lamentó y se arrepintió de haber fallado. Amén. Y la diferencia entre llorar y lamentar un mal no nos sucede. Que no nos suceda eso. Llorar y lamentar por el propio pecado y arrepentirnos, como lo hizo Pedro. Y con esto yo creo que sería bueno pensar en la gente que a veces está en pecado, como decía Santiago, y la oración salvará primero y sanará al enfermo. Entonces debemos siempre pensar que ese llanto es para arrepentimiento. Amén. Es el toque que Dios te da con el Espíritu Santo para que tú seas consolado. Y por eso habla del Consolador. Seréis consolados. El profeta Isaías ya en Isaías 40, 1 y 2 decía, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y os alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. ¿Se acuerdan que hablábamos de redimir? Entonces, eso es lo que hoy día el Señor nos quiere compartir. El bienaventurado los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Ahora, Amén. le damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, queremos, Señor, acercarnos a ti hoy día orando, también como lo decía la bienaventurada, llorando, Señor, llorando por los pecados, llorando por la gente, Señor, que está en enfermedad, Señor, llorando
por un mundo, Señor, por un país hoy día, 11 de septiembre, dividido, Señor, como decía Virginia, Señor, llorando por gente que no comprende, Señor, la dimensión, Señor, que es conocerte, Señor. Te pedimos que en esta noche, Señor, tú nos ayudes a orar en justicia, en verdad, en consolación, Señor, para las personas que están sufriendo, Señor. Te damos gracias por tu palabra hoy día, porque nos has enseñado quiénes son los pobres espíritus y quiénes son los que recibirán consolación, Señor, los que lloran. Y cómo es ese llanto, Señor, que tenemos que tener, Señor, como el llanto de David, Señor, que se humilló ante ti, Señor, se humilló ante ti para, Señor, recibir tu perdón, Señor. Te damos gracias por eso, Señor. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Amén. Bien.